En este vídeo os voy a enseñar un poco cómo es la bici que yo tengo preparada un poquito para montaña. Es una bici que no vale para mountain bike puro, como vais a ver, y tampoco es específica para cicloturismo. Es un híbrido raro que he hecho, pero porque el uso que yo le doy a la bicicleta es muy concreto y muy específico. Os voy a comentar. La primera clave que os quiero comentar es que es eléctrica. Por lo tanto, con eso podéis entender que el motivo y el principal uso que tiene no es para hacer deporte en la montaña, como lo podemos entender cuando vemos a gente haciendo bicicleta de montaña. Para mí el uso que tiene es de una herramienta que me sirve para desplazarme más lejos y en menos tiempo a lugares donde yo vaya a hacer o bien pernoctas en montaña o bien sencillamente una excursión larga en la que quiera pasar el día para descansar. Por eso es el motivo de que sea eléctrica, porque básicamente lo que hace es cumplir un servicio de acercarme a algún sitio. Es una bicicleta que tiene 16 amperios de batería, es una barbaridad. Es verdad que ya la tiene muy gastadita porque tiene mucho tronaje, pero ya no llegan a todos los kilómetros que llegaba, pero bueno, la complemento con una segunda batería y ya queda apañado. Es importante explicaros que todo lo que es los componentes que tiene son sencillos, no es especialmente cara, porque lo que hago es hacer algo que sea económico, que me sirva de una manera muy útil, muy funcional. Ya veis que tiene portaequipajes delantero por si hace falta. Le he puesto el trasero, esas alforjas que pueden incluso tener un accesorio adicional por si la quiero que tenga mucho más peso, poder llevar mucho más equipo, porque claro, si lo que voy a hacer es llevar equipo de montaña como una tienda de campaña o cualquier cosa así, quiero y me interesa que pueda cargar mucho peso, y el único secreto aquí es que sea eléctrica. Veis que tiene para adaptar el móvil, que hoy en día es imprescindible para todo. También le puse esta linterna, que es una linterna robusta y que ya veis que no es específica para bicicletas. Le hice yo ese apaño, pero lo que es muy potente. Es como un faro de coche, o sea, es espectacular la luz que da, y a la vez tiene la funcionalidad de que es linterna, que para mí es útil el hecho de que no sea algo específico para bicicleta, que funciona con pilas compradas de Dosa. Entonces, bueno, es una cosa muy particular mía, hay gustos para todo. También le he incorporado temas de seguridad, ahí tiene un candado, ahí tiene una pequeña bomba de aire, y aquí tiene otro candado también, y otro candado, o sea, tiene un montón, pero porque yo la puedo usar pasando por pueblos, pasando por zonas de montaña donde la quiero dejar anclada, porque por cualquier lado te pueden robar. Me han robado bicis hasta dentro de la ciudad lleno de candados, o sea que, bueno, en fin, que es imposible pensar que que lo vas a asegurar. Pero bueno, aquí tengo, por ejemplo, pequeñas herramientas de reparación, todo cámaras de aire, para cambiar un neumático, tengo pequeñas llaves Allen. Es un poquito lo que necesitaría para reparar la bici. Reparaciones de componentes de uso, llevo repuesto de todo. Esta bici tiene frenos de disco, a mí me gusta que tenga frenos de disco por ser eléctrica, pero realmente los frenos de los V-Brake, los de Zapata, tienen la ventaja de que lo puedes comprar en cualquier lado. Yo por eso tengo la cosa de poder utilizar, de usar componentes que lo pueda comprar en cualquier lugar, que no te vayas a estropearse algo que luego resulta que es que justo ese freno de disco no le tienen. Pero bueno, eso no se puede siempre tener todo. También es cierto que las bicis eléctricas gastan más las zapatas de V-Brake porque van más rápido y se la comen más rápido, así que bueno, es un poco, no se puede tener todo. Las alforjas para llevar el peso, ya os lo he dicho, y os dejo ideas. Esto lo adapté yo, es una alforja, es un transportín que lo adapté yo, hice unos pequeños apaños, unos componentes que monté, y algún día quizás os los enseño si os interesa. Pero básicamente tiene lo que tienen todos estos componentes, que es guardabarros, porque cuando te metes por montaña te pones hasta arribita de arenita y de tierrita y de polvo. Ya veis que es inevitable. Y bueno, por lo demás, pues básicamente es solamente enseñárosla para que os dé ideas si queréis. Básicamente lo que yo os diría es que os valoréis en qué queréis con ella,
cuál es el uso que le vais a dar, si sencillamente de hacer ejercicio físico, que en ese caso hay que darle mucha importancia al peso, a qué peso llevéis, si queréis utilizarla y si básicamente para vosotros pasar el día en la montaña es hacer la excursión de montaña de ascenso y descenso. Otro tipo de excursiones que en mi caso es lo que yo hago, es decir, para mí la bici es una herramienta, un medio, y me sirve para llegar a sitios donde la excursión en sí sería andando, hacerla andando, y no cabe otra opción más que coger una bici si quieres llegar y que te dé tiempo a estar y echar ahí el día. Por lo demás, el resto de componentes, pues nada, es dependiendo de cada uno, del tipo de cuadro que tenga, puede ir viendo a ver qué es lo que le interesa. Eso sí, si le vas a meter peso, como es mi caso, no tengo más remedio que usar la eléctrica, y esto está pensado, claro, para excursiones que van a durar como mucho 1 o 2 días. Si se pasa noche, tienes la otra batería que te permite volver, siempre calculando que las baterías estén bien para volver, porque si no, estás perdidísimo, porque estas bicis pesan una barbaridad, por mucho que digan, por mucho que haya rozamiento cero y todo eso, en el momento en que te quedas sin batería, empiezan a pesar, y como tengas subidas y cuestas es terrible. Entonces, bueno, siempre calcular muy bien el tema de la electricidad. Y nada, también tengo bicicletas que están preparadas de esta manera, pero sin el componente eléctrico, sin el motor eléctrico y sin nada de eso, y también cumplen su función, pero esas son más para hacer el deporte que yo os comentaba antes, ¿no? Tomárselo más no como montaña, sino como bicicleta de montaña y deporte de tipo de pedalear, no de andar y pasar el día, como más de tipo bushcraft. Así que bueno, pues espero que os haya gustado, y cualquier cosa, si os puedo ayudar, ponérmelo en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.